Este es el segundo video de la lista de reproducción llamada Introducción a Vectores. En este segundo video abordaremos el subtema número 1 llamado Transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Aquí deduciremos la fórmula que se utiliza para transformar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Cuando se nos proporciona un vector dado en coordenadas polares, por ejemplo, el vector velocidad igual a 120 km por hora a 30 grados. Regularmente a este valor de aquí le llamamos vector resultante. Esto es por comodidad cuando se realizan lo que son la suma de vectores. Básicamente ese número de aquí viene siendo esta flecha que está acá. El valor del ángulo no es otra cosa más que el ángulo resultante. Ese ángulo resultante se comienza a medir a partir del eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. En este caso, este es el vector llamado θr. Aquí podemos colocar los valores que nos vayan a dar dentro del problema. Para este ejemplo, VR vale 120, pero puede ser cualquier valor. Las unidades también pueden ser cualquiera. Para este ejemplo, θr vale 30 grados, pero también puede ser cualquier valor. Puede estar en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, dependiendo del valor numérico que nos den acá. Ahora, una vez que tenemos esta representación, lo que es la representación en forma polar, nuestro objetivo es encontrar la representación de este mismo vector en coordenadas rectangulares. Es decir, nuestro objetivo es encontrar las componentes X, que serían este vector que está aquí, que estoy dibujando en color verde. Vamos a colocarlo un poco mejor. Este vectorcito que está aquí en color verde sería la componente X del vector. Vamos a llamarlo velocidad o vector resultante en la dirección X. Este es el valor que nos interesa. También nos interesa encontrar el vector resultante o el vector en la componente Y. El vector en la componente Y es este que está aquí. Ahora, si nosotros observamos, este vector lo podemos colocar de este otro lado. Y si lo colocamos de este otro lado, al final de cuentas, este también sería el vector resultante en Y. Nosotros podemos quitar, si así lo deseáramos, este valor de R y este valor de R y este valor de R o esta letra, y nada más quedaría V, Vx, Vy. Sin embargo, aquí lo representamos porque más adelante, cuando realicemos las sumas de vectores, esto es lo que al final de cuentas nos interesa. Ahora, ya tenemos aquí básicamente lo que es un triángulo. Ese triángulo lo voy a pasar de este lado. Este valor de aquí es el valor BR. Este valor de acá es el valor velocidad resultante en la dirección Y. Mientras que este valor de acá es el valor resultante en la dirección X. Al final de cuentas, este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo no es otra cosa más que este triangulito que nosotros vemos aquí. Ese es un triángulo rectángulo, igual que este otro de acá. Ahora, este triángulo rectángulo, la única diferencia entre ese y este son los nombres que le hemos asignado a cada uno de los lados. Si nosotros damos el valor de θ a este ángulo de aquí, estos otros lados, que son la base y la altura, llamados catetos, cobran un nombre, es decir, cambian de nombre. Anteriormente nada más se llamarían cateto 1 y cateto 2. Cuando nosotros le damos un ángulo o un lugar a un ángulo, ahora se llamarán cateto adyacente y cateto opuesto. Este es un cateto, este es otro cateto. La palabra adyacente significa al lado.
Entonces, al utilizar la función trigonométrica coseno, el coseno del ángulo se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es este lado. La función trigonométrica seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto adyacente, si nosotros tenemos este ángulo, el cateto adyacente es este, es el que está al lado. Mientras que el cateto opuesto sería justamente el que se encuentra frente a él. Y la hipotenusa pues es la línea más grande. Entonces, nosotros lo que necesitamos saber o el valor que nos interesa es conocer cuánto vale el valor de la componente en X y conocer el valor de la componente en Y. El valor de la componente en X no es otra cosa más que el cateto adyacente. Por lo tanto, si nosotros despejamos de aquí el cateto adyacente, la hipotenusa está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces, el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Esta es la fórmula para encontrar el cateto adyacente. Mientras que para encontrar el cateto opuesto utilizaríamos la función trigonométrica seno. Con la función trigonométrica seno, si nosotros despejamos el cateto opuesto, la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Esto es básicamente el cateto opuesto. Ahora, el cateto opuesto es la velocidad resultante en Y. El cateto adyacente es la velocidad resultante en X. Entonces, yo puedo utilizar las fórmulas. Cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? La velocidad resultante en X. Diría, la velocidad resultante en la dirección X no es otra cosa más que el valor de la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el valor del vector resultante, que sería VR. Por el coseno, aquí dice, por el coseno del ángulo, por el coseno de teta R. Esta es la fórmula para encontrar la velocidad en la componente X. Esta es la fórmula para encontrar la velocidad en la componente X. Ahora, para encontrar la velocidad en la componente Y, lo que yo necesito es este de aquí, que vendría siendo el cateto opuesto. El cateto opuesto sería velocidad resultante en Y. Velocidad resultante en Y va a ser igual a la hipotenusa. La hipotenusa viene siendo la velocidad resultante por el seno del ángulo, por el seno del ángulo. El ángulo ahora en lugar de ser teta es teta R. Y estas son las fórmulas que yo voy a utilizar para convertir un vector dado en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Estas fórmulas que yo he colocado aquí básicamente serían lo siguiente. El vector resultante en X sería esta flecha que está aquí. El vector resultante en Y sería esta flecha que está acá. Vamos a colocar estas fórmulas acá arriba. Y colocar lo siguiente, mencionar lo siguiente. La velocidad resultante es el valor que ellos te van a dar, es decir, la magnitud del vector. El ángulo resultante sería el ángulo que ellos te van a dar. La componente del vector en X, de ese vector resultante, sería obtenerla sustituyendo este valor aquí, este valor acá, para obtener la componente en X. Para obtener la componente en Y sería sustituir este valor aquí y este valor acá. La componente en X con la función coseno, la componente en Y con la función seno. Más adelante vamos a resolver algunos ejercicios para este tema. Hasta aquí hemos deducido lo que son las fórmulas para convertir de coordenadas polares a coordenadas rectangulares.